Y ya está con nosotros Julio González, él es director de la ATTT, porque tenemos que hablar de las fotomultas que van a estar aplicando a partir del próximo año la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Y para hablarnos un poquito más sobre el tema, aquí está Julio González. Señor Julio, buenas tardes. Puede activar su micrófono. Hola, buenas tardes a todos ustedes, a todos los oyentes. Bueno, el tema fotomulta es un proyecto que se conceptualizó y se llevó a iniciar el proceso de licitación para finales del año 2017. Fue un proyecto que sobre el año 2018 se pudo adjudicar e iniciar todo ese proceso administrativo de lo que es refrendo, pero es un proyecto que en su momento la Autoridad del Tránsito llevó adelante teniendo de presente algunos aspectos fundamentales. El primero es la mejora de la seguridad vial en ciertos puntos de gran incidencia de hechos de tránsito y de congestión vehicular. Se identificaron en ese análisis que hizo la Autoridad del Tránsito en aquel entonces en conjunto con Transportes Masivos de Panamá, o sea, MIBUS, 20 intersecciones semafóricas de la ciudad de Panamá, tomando con mucha prevalecencia vías como la Ricardo J. Alfaro, la vía España, entre otros puntos de gran importancia para la movilidad en el área metropolitana. Uno de los segundos aspectos, le dije el primero, el tema de la seguridad vial. El segundo aspecto, evidentemente la congestión vehicular. Cuando hay una intersección semafórica que se ve afectada por personas que no respetan ya sea el paso cebra cuando le corresponde a los peatones cruzar, o digamos que la luz está en verde pero está trancada próximo o cruzando esa intersección, no hay espacio, la gente tranca la intersección y genera un colapso. Ese colapso de esa intersección se va extendiendo y muchas veces cobra hasta más de una fase de semáforo volver a restablecerse. Y la tercera, digamos, motivación era precisamente lo mucho que afectaba esto a la velocidad comercial de mi bus, es decir, a todos los usuarios de transporte público que utilizaban estas áreas de gran congestión vehicular. Es decir, que teniendo de presente estos factores o estos elementos, se conceptualizó, se idealizó, se llevó a un proyecto, un proceso de licitación, se adjudicó este proyecto que en muchos países es conocido como fotorrojo, fotomulta, boleteras electrónicas, le tienen diversas denominaciones. ¿En qué consistía el proyecto? Un proyecto de 20 intersecciones semafóricas, donde se colocaban cámaras que toman fotografías con reconocimiento de placas, cámaras OCR que le llaman, y que inmediatamente ante la comisión de la infracción ya podía ser pisar el área destinado a los peatones, trancar la intersección, pasar estando la luz en rojo, por darle un ejemplo, entre otras, digamos, funcionalidades que tenía el sistema. Entonces se podía generar una infracción. Esta infracción tenía que estar posteriormente de que el sistema la detectaba, debía ser validada por un inspector de la Autoridad de Tránsito, es decir, un personal debidamente capacitado, conocedor de la situación, tenía que analizar y depurar si efectivamente pues había alguna irregularidad, descartar esa imagen. Una vez que esa imagen, digamos que efectivamente cumplía los requerimientos para aplicar una infracción, a través de un sistema de mensajería, a través de SMS a los celulares o a los correos, debía llegarle una notificación a las personas donde se le comunicaba que efectivamente había sido infraccionado. La persona obviamente debe tener acceso a la imagen, porque si quiere hacer uso del derecho de reconsideración, efectivamente puede hacerlo como lo establece el reglamento de tránsito dentro de los 5 días posteriores a la imposición de la infracción. Este es un proyecto que en su momento
tuvo una génesis fallida, por decirlo de alguna manera, y fue aquellas cámaras que colocaron por el año 2013 aproximadamente en ciertos puntos de la ciudad. Pensaría yo que sin ningún estudio previo que analizara que estos eran puntos donde le afectara realmente a la movilidad, y tenía un componente muy particular. Estamos hablando, para hacer una diferenciación, del primer intento de este proyecto de fotomulta, en donde la empresa que lo instalaba tenía algo así como un 65% de los ingresos y la autoridad tenía un 35% de los ingresos que se generaran a través de estas multas. Un abogado de la localidad formalizó una demanda ante Sala Tercera en contra de ese contrato y efectivamente la Sala Tercera manifestó la nulidad del contrato y por ende se vino abajo todo ese proyecto. Teniendo de presente todas esas lecciones aprendidas, la autoridad por allá por el año 2016-2017 empezó a hacer todos los análisis jurídicos y los análisis técnicos para conceptualizar y llevar a buen puerto este proyecto. A nosotros nos tocó a final de nuestra administración, ya sobre junio del 2019, dejar este proyecto casi en un 50% de avance con todos los equipos aquí en Panamá, y recientemente he visto a través de los medios de comunicación social que están poniendo en marcha en una etapa de prueba hasta el otro año este proyecto de fotomulta, lo cual pues, me parece que es uno de los factores pues, muy importantes para incrementar la seguridad vial y contribuir al mejoramiento de la congestión vehicular en el área metropolitana. Una pregunta, después de la narración que nos ha hecho y exactamente, pues, después de aquel fallido intento que colocaron las cámaras en lugares ocultos, entre árboles, incluso recuerdo muy bien, sobre todo en el área de San Francisco. Estas fotomultas que se piensan ejecutar a partir de marzo del otro año, solamente registra la cámara, perdón, la placa, o registra el auto, o porque lo dijo, pero no quede claro si registra la placa o el vehículo tiene es mucho más moderna, por ejemplo, ya tiene maneras de hacer el escaneo del vehículo correctamente. Bueno, primero que todo, para mí es muy importante explicarles que la información que yo manejo del proyecto es la que salió conmigo en junio del 2019, cuando acabó mis 5 años dentro de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Por consiguiente, si han hecho alguna variación, pues lo desconozco, pero sí tengo pues cierto conocimiento general de cómo funciona el sistema. El sistema se descansa, por decirlo de alguna manera, de 2 fotografías. Una fotografía o una cámara que capta inmediatamente un reconocimiento de la placa, y eso inmediatamente se va a la base de datos de la Autoridad de Tránsito a analizar esa placa, ¿verdad? Recuerde que tenemos placas alfanuméricas y numéricas. Y hay una fotografía que también toma otra cámara que está colocada en ese pórtico, que es una foto panorámica. Es decir, que ese es el respaldo de la situación. Es decir, aquel vehículo que trancó una intersección, que se llevó una luz del semáforo, o que efectivamente hizo el alto posterior a el área demarcada, ya sea un paso cebra o un cuadrante de estos que coloca con señalización horizontal a nivel de lo que son los puntos semafóricos. Pero siempre va a llevar el respaldo de 2 cámaras. La cámara que capta que efectivamente es la placa del vehículo que comete la infracción, y una fotografía panorámica que te da, pues, obviamente, esa certeza. Y estas fotografías deben ser validadas por un funcionario de la Autoridad del Tránsito. Cabe resaltar también que, en contraposición al proyecto original fallido, que fue por allá por el año 2013, el ingreso que llegue a la Autoridad de Tránsito es para la Autoridad de Tránsito y es manejado única y exclusivamente por personal de la Autoridad del Tránsito. Es decir, no tienes un particular ejerciendo funciones públicas. Vas a tener servidores públicos ejerciendo digamos, el poder administrativo que tiene el Estado a través de lo que es la Autoridad del Tránsito. Pero Julio, a mí esa parte me quedó un
me inquieta un poco porque sabemos que la autoridad de tránsito, si algo la ha distinguido, es la cantidad de faltas administrativas que la gente reporta que se cometen internamente. ¿Hay alguna manera que ese sistema evite que ese funcionario manipule la información o la desaparezca? Bueno, mira, una de las virtudes de estos sistemas es, y sobre todo que ya son de larga trayectoria en otros países con ejemplos positivos, con resultados positivos. De hecho, la empresa que ganó en su momento la licitación es una empresa española que, dicho sea de paso, gestiona el sistema de administración de infracciones de toda España, que lo tiene colocado en Castilla y León, un centro ESCADA que analiza todas las infracciones que se cometen en España. Sistemas parecidos existen en países del cono sur, también en el cono norte, por lo cual esto es un sistema que probablemente, y sin ánimo de aludir a nadie, así como hoy en día las canchas de pádel están de moda y que han existido canchas de pádel hace 20 años en otros países, o el tema de las infracciones a través de fotomulta, ya eso está súper avanzado. Aquí cerquita, Medellín, tiene buenos ejemplos de esto, y con estos sistemas tienen muchas capacidades que se pueden ir añadiendo más adelante. Lo que sí es muy fundamental que exista una adecuada divulgación a la población de los puntos donde se van a colocar, de que se coloque la señalización vertical que establezca que en ese punto hay un control de cámaras, también que las personas sepan qué hacer al momento en que reciben la notificación, los derechos a los cuales tienen para defenderse en el evento de que tengan alguna situación con esto, y sobre todo difundir las particularidades y virtudes que un sistema como este puede ayudar a la disminución de los hechos de tránsito, sobre todo en un área de tanta congestión vehicular como lo es el área metropolitana. ¿Quién me va a enviar a mí la notificación y cómo me la van a enviar? Bueno, reitero, el sistema debe estar alimentado. Recuerde que la base de datos de la autoridad del tránsito, ¿verdad? Ahí uno tiene sus correos electrónicos, ahí está pues los teléfonos, porque cuando uno saca su licencia de conducir, si bien eso está concesionado, la base de datos es de la autoridad del tránsito. Entonces hay forma de darle comunicación a las personas. Pensaría yo que en su momento la autoridad lo que debiera también es poner un espacio de tiempo para que las personas validen sus datos y que efectivamente a ese correo que denuncian, como tu correo o tu teléfono, efectivamente puedan llegar las notificaciones. Pero son parte, pensaría yo, de esos ajustes o de esas consideraciones que debe tener la autoridad de tránsito en un momento dado puesta en marcha este proyecto. Don Julio, en su tiempo de administrador, dejó en el proyecto o dentro del proyecto, porque habló de la notificación a través de la parte digital, pero el tema del pago se va a empezar a poder hacer desde cualquier sitio del país a través de página web, porque así como le enviarían a uno la multa, la boleta por correo electrónico, también sería inteligente, interesante poder pagarlo desde donde uno esté, ¿no? Bueno, Leonardo, una de las cosas que nos permitió ser un poquito más accesible en ese entonces a través de los servicios que tiene la autoridad fue precisamente que nuestra administración se inició por primera vez cobros que no necesariamente eran el efectivo. Es decir, se pudo pagar con tarjeta de crédito, con clave, se pudo empezar a pagar a través de cajeros automáticos, lo que le llaman los ATM, y también se pudo pagar a través de banca en línea. Entiendo hoy en día existen pasarelas de pago de ciertos bancos, incluso particulares, que todavía mantienen algún tipo de relación con la autoridad y que efectivamente pueden hacer pago. Incluso tengo entendido que recientemente en el marco del contrato que se tiene con la empresa de expedición de licencias de conducir, también se tenía la dotación de ciertos equipos que permitían, una vez impuesta la infracción, cobrar efectivamente el tema de las infracciones ahí mismo, y eso iba en línea al sistema. Entiendo eso sucedió, pero bueno, definitivamente ya será información más reciente que debe corroborar
las autoridades que estén en este momento en la autoridad. Sí, aquí la clave de esta historia, que en efecto, como acaba de decir nuestro invitado Julio González, no estamos inventando el agua caliente en Panamá. Esto, como siempre, nosotros llegamos tarde a todo. Y esta tecnología no solamente es que es vieja, sino que se ha ido actualizando. Sí. A mí me tocó ver en la ciudad de Miami una vez que hasta el flash uno alcanzaba a ver de la cámara porque ya eran altas horas de la noche y si te pasabas la luz roja o lo que fuera, ahí estaría el flash y ya sabía que te habían tomado la foto. La clave de esta historia es cuán rápido yo recibo la notificación, cuán rápido pago, para que cuando yo vaya a sacar la placa, pues revisado el vehículo, no me salga en ese momento entonces una boleta que me pase una luz roja. Que pareciera que ahí está la clave de esta historia. Bueno, definitivamente son parte de los procesos internos posterior a la aplicación de la sanción. Cada sanción debe estar validada por un funcionario de la autoridad y efectivamente tener los canales correspondientes para que se dé o se surta la debida notificación y obviamente, oiga, la persona tenga el derecho de recurrir si siente pues que la infracción fue indebidamente colocada. Pero como bien usted señala, estos son equipos que se actualizan constantemente y yo creo que la función principal o la necesidad realmente de tener un sistema como este, todos lo vivimos. Sabemos que todos los que hemos estado en la ciudad de Panamá, las personas trancan las intersecciones. Lamentablemente el trazado de la ciudad de Panamá es un trazado terrible. De hecho, no nos manejamos con los conceptos de cuadra, por decirlo de alguna manera, y la movilidad descansa en tres grandes vías principales, como es la Transísmica, la Ricardo J. Alfaro, que pega con la Domingo Díaz, que es una misma calle, solo que tienen nombres distintos en un punto equidistante. Lo mismo pasa con la Vía España y la José Agustín Arango, y obviamente los dos pares viales que son los corredores norte y sur, y ahora con la ampliación del corredor este. Entonces, tenemos una ciudad que no tiene un buen trazado y que ante una circunstancia de esta naturaleza, con congestión vehicular, no teniendo carriles dedicados para el transporte público, por darte un ejemplo, llegar a una intersección semafórica y que no se respete esa intersección, pues lamentablemente genera el colapso en la ciudad. Yo no sé si ustedes recordarán en algún momento, antes de que se hiciera la ampliación en el área del Rotcarú, cada vez que se quedaba una mula, un vehículo articulado allí, varado, se volcaba, la ciudad se congestionaba a un nivel atroz. Pero precisamente eso es lo que pasa en magnitudes mucho más pequeñas cuando tú tienes una intersección semafórica que la gente no respeta la intersección. Y lamentablemente no se puede tener la percepción de colocar un inspector de tránsito o un policía de tránsito en cada intersección semafórica que exista en la ciudad de Panamá ni en cualquier ciudad del mundo. Oye, Julio, una preguntita y buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Julio, yo siempre me he preguntado por qué nunca hemos considerado poner la placa de frente en el carro. Bueno, el reglamento de tránsito establece qué vehículos pueden utilizar la placa en el frente y cuáles no. Está el tema de los vehículos, por decirte, de transporte público. Hoy en día ellos utilizan la placa particular de frente y la placa de transporte público atrás, al igual que en los lados. Los vehículos articulados, por ejemplo, tienen el cabezal, tiene la placa enfrente y obviamente en la parte de atrás el vagón. Pero son conceptos, son decisiones que en un momento dado debiera tomar la autoridad, pero sí te digo que en proyectos como este, el de fotomulta hacia futuro, y ya teniendo hoy en día una situación como la que la placa es cada 5 años, antes por lo menos uno podía diferenciar si alguien tenía una placa vencida por los colores de la placa. Y es que uno tiene que entender que a través de una placa habían situaciones concatenadas, es decir, primero usted sacaba su póliza, segundo usted hacía su revisado y tercero usted sacaba su placa. Hoy en día, teniendo la misma placa y solamente cambiando el sticker, y por ahí hay personas que se quejan que todavía los stickers no han llegado, entonces para el funcionario es terrible poder identificar qué vehículo sí está al día y cuál no. Definitivamente vas a tener que pedirle que se detenga a un costado para hacer un control.
pero en la ciudad de Panamá tú no puedes hacer control en todos Sí. los lugares que te dé la gana, porque sencillamente vas a hacer mucho más congestión vehicular. Entonces, ahí es donde entra la tecnología como esta, que efectivamente hacia futuro, óigase bien, no está hablando el director de la autoridad, está hablando Claro. alguien que estuvo en el cargo y que conoce un tanto del tema, pero allí es donde la tecnología va a ayudar y permite hacia futuro saber qué vehículo está circulando con placa vencida, quién está circulando con boleta, quién está circulando sin revisado, sin póliza, entre otras cosas, porque hay el reconocimiento biométrico de la placa, eso se consulta inmediatamente con la base de datos de la autoridad y efectivamente se pueden tomar decisiones en ese sentido. Te lo preguntaba, Julio, porque digo, el hecho de tener, y creo que en otros países es así, el hecho de tener la placa también de frente te permite poder identificar el carro desde una toma frontal, o sea, no exclusivamente solamente por la parte de atrás. Ahora, acabas de hablar de un tema biométrico, o sea, cuando la cámara hace la toma no es de los números, ¿hay algún código que él está leyendo ahí? ¿Es lo que estoy entendiendo? ¿O es solamente los números? A ver, primero, para identificar que la gente, si ha pasado, por decirte, por la Ricardo J. Alfaro hacia el área del Dorado, Ajá. se va a encontrar unos pórticos, ¿verdad? Es correcto, sí. Casi antes de llegar a los semáforos. En esos pórticos regularmente vas a encontrar 4 cámaras, porque son probablemente 2 por cada carril, ¿verdad? Exacto. Una de esas cámaras toma inmediatamente una captación de la placa. Es una cámara OCR que le llaman en el mundo de tráfico. Digital, sí. Ajá. Y ella toma la imagen de la placa. Pero hay otra segunda cámara que toma una foto panorámica. Es decir, que esa foto panorámica es la que te va a evidenciar que ese vehículo con esa placa efectivamente cometió una infracción, ya sea pisó el área destinada para los peatones, trancó la intersección, cruzó en el momento en que el semáforo estaba, por decirte, en rojo, entre otras causales que por lo que estoy entendiendo, esto va a ayudar a disminuir, no a eliminar, pero sí a disminuir la discrecionalidad tanto del policía de tránsito como del agente de tránsito. De que tú entras, la palabra tuya contra la de él, te pasaste la luz roja. Ahí está no, la yo foto. no me la pasé, te la pasaste. Correcto. Te paraste sobre la línea de seguridad. No, yo no me pasé. Entonces, la de palabra tuya contra la de él, con las cámaras, disminuye la discrecionalidad. La gente sí va a caer en esa vuelta del paso de cebra, porque la gente no lo respeta, o sea, la gente no tiene idea de que no se puede parar ahí. Ahí sí la gente va a caer como moscas. Pero fíjate, Julio, yo tenía la misma duda, bueno, tenía un poco la confusión con el profesor Cabrera del tema de cómo te llega y todo lo demás, las multas a las personas que infringen cualquier, la luz roja, lo que sea. Pero fíjate, mientras hablaba me puse a investigar un poco y hay una información casualmente, usted mencionó Bogotá. En Bogotá, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el tema de ver las fotomultas como una decisión única y permitirle a los conductores de la que la pudieran apelar, porque aparentemente estaban llegando alrededor de 380.000 fotomultas a la población y algunos argumentaban de que ellos no estaban involucrados. Le comento esto porque sí me deja la preocupación un poco, porque si bien es cierto que usted lo menciona y lo dice el profesor Cabrera, que viaja bastante, esto es un negocio bastante viejo. A mí lo que me inquieta es que no superemos aquellos escollos que habían anteriormente, por un lado. Por otro lado, leyendo esto de Bogotá, que es lo que usted mencionaba, es el mismo mecanismo, OCR y todo lo demás, la gente va a tener derecho a la apelación ante un juez. Hay un derecho, porque en Bogotá casualmente la Corte declaró inexequible el proyecto porque sí no le permitía tratar del reclamo de los conductores sobre la fotomulta. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, en Panamá, de casi hace menos de un mes. Sí, en Panamá todas las infracciones pueden ser recurridas, es decir, reconsideradas, ¿verdad? Yo pensaría, y por
por el análisis y la documentación que uno manejó previo a este proyecto, todo proyecto tiene pues una matriz en donde al principio va a haber un sinnúmero importante de infracciones, y yo creo que por eso la autoridad está hablando de una fase de prueba. También es fundamental el tema de la información, de divulgar los puntos donde van a estar colocadas estas infracciones, estas fotomultas, y también que las personas sepan cuáles son sus derechos una vez esté la comisión de la infracción. Jurídicamente, este tipo de herramientas tiene asidero dentro del reglamento de tránsito, y por eso me paré hace un momentito a buscar el reglamento aquí en mi oficina. El artículo 204 del reglamento de tránsito dice: la autoridad del tránsito y transporte terrestre queda facultada para establecer procedimientos que permitan sancionar infracciones que sean registradas a través de cámaras fotográficas o de video o dispositivos electrónicos o similares, en donde estos registros se constituyan en prueba para la aplicación de la sanción correspondiente. Es decir, que existe un asidero legal para la implementación de esto. En nuestra administración se elaboró una resolución que fue incluso publicada en Gaceta Oficial, que permitía y reglamentaba, establecía todo el procedimiento. Esto también fue, por decirlo de alguna manera, gozó del concepto favorable del Colegio Nacional de Abogados en su momento, el licenciado Álvarez, que era el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Nosotros le hicimos llegar el proyecto y ellos nos dieron un concepto favorable, porque al final realmente lo que queríamos era tener el respaldo de la ciudadanía, de diversas organizaciones también, que entendieran que esto no es un proyecto que sencillamente se metió la mano en un sombrero y se quiso sacar un conejo o se quiso generar. No, es que hay un problema real. Nuestra ciudad tiene un problema de trazado que es generado por otras cosas de ordenamiento territorial que son históricas y que son para otro programa, y que evidentemente ante el incremento del parque vehicular en el área metropolitana, la poca capacidad de ampliar la infraestructura vial, porque tenemos el Pacífico ahí mismo a un costado, la cuenca hidrográfica, tenemos el canal como una barrera política limítrofe con la ciudad, obviamente es poco probable la consecución de más infraestructura vial que permita una mejor movilidad. Amén del tema de la disminución de los hechos de tránsito en puntos semafóricos de alta incidencia de tráfico. Entonces, esto, ¿cuándo lo vamos a ver funcionando? Bueno, según escuché en los medios de comunicación, estará a prueba hasta el otro año. Yo pensaría pues que la el otro año es dentro de 2 meses y medio. Sí. Bueno, ya le tocará a la autoridad y a sus dirigentes informarnos a toda la ciudadanía. Yo creo que lo importante detrás de esto es que hay que darle un voto de confianza al proyecto, sobre todo porque lo que busca, uno, es la disminución de hechos de tránsito, dos, mejorar la congestión vehicular en puntos de alta incidencia de tráfico, como lo son estas 20 intersecciones semafóricas, que por aquí tengo la lista, y también mejorar la situación de la velocidad comercial del servicio de transporte público que en este caso ofrece Mi Bus. Es decir, Mi Bus en su momento le dijo a la autoridad de tránsito: yo tengo ciertos puntos de congestión vehicular en la ciudad que a mí me duele, que a mí como empresa yo me quedo ahogado allí. ¿Por qué? Por esto, y entonces empezamos también a tenerlo como una consideración, y pues obviamente fue una de las motivaciones. Los puntos semafóricos donde esto se haría sobre la Ricardo J. Alfaro, en calle 71B, en calle 74, en calle 75, en Avenida Brasil, calle Primera del Carmen, Vía España, Avenida Brasil, Vía España, Avenida Porras, Vía España, Fernández de Córdoba, Vía España, Federico Boy y Avenida Manuel E. Batista, en la Avenida Justo Arosemena con calle 42, Avenida Punta Darién, acceso a Multiplaza, Torre Las Américas, Boulevard Punta Pacífica, Avenida Punta Darién, y así otras 10 intersecciones más en donde se estaría, pues, o que por lo menos el proyecto original, óigase bien, en mi tiempo, contemplado. Julio, aquí me preguntan en el canal de YouTube
¿qué sabe usted del tema de los semáforos inteligentes? Si pone semáforos inteligentes entre comillas, ¿están activados? ¿Estarían sincronizados? ¿Funcionaban en su momento? ¿Ya no funcionan? Bueno, los semáforos de la ciudad, o lo que le conocieron los semáforos inteligentes, fue un proyecto o un gran proyecto ventilado en 2 etapas. Una primera etapa por allá por el periodo del expresidente Martín Torrijos, que establecía ciertos puntos semafóricos. Posteriormente, con el reordenamiento de la ciudad, la creación de estos viaductos de Vía Brasil y otros puntos, se incorporó una segunda etapa en la administración del expresidente Martinelli. Sin embargo, lamentablemente, como que no hubo una buena coordinación, pese a que el Ministerio de Obras Públicas fue el que en aquel entonces liderizó ese proyecto. Le vertieron asfalto a unos dispositivos que se conocen como espiras. Las espiras no es más que un dispositivo que iba sobre el pavimento y que le daba cierta información al semáforo sobre la ocupación vehicular en ese pedazo de calzada. Lamentablemente, al hacer ese asfaltado en ese periodo 2009-2014, dañaron el 60 o 70% de las espiras del sistema semafórico, y aquel semáforo que era inteligente, pues ya no era tan inteligente porque no tenía data, no tenía información. Y en nuestro periodo nos tocó llevar adelante el reemplazo del 70% de ese 60% de los daños, pero como había ya una lección aprendida de no volver a poner ese mismo dispositivo en la calzada, lo que hicimos fue adquirir lectores ópticos con biometría que están en unos pórticos y que te hacen un censo exacto de si lo que pasó es una motocicleta, es un vehículo sedán, un articulado, un vehículo de transporte público, y eso le va dando data al sistema y él va haciendo los algoritmos y las predicciones sobre los semáforos. Lo que sí es cierto es que es un instrumento que ya tiene cierto tiempo, que hay un personal de la autoridad que no existía, ojo, no existía, se creó un personal o un equipo encargado de la fiscalización del proyecto y que entiendo están hasta el día de hoy, pero como todo, ocupa de meterle nuevos equipos, de actualizar al personal, de actualizar los software, porque si hay una cosa clara, en materia de tráfico, ningún director, ningún ministro de Obras Públicas, ningún presidente le puede decir yo voy a mejorar el tráfico en un 50%. El que diga eso está mintiendo. Las mejoras en el tráfico con mucha gestión puede ser de un 7, un 8, un 10% y tomando una serie importante de medidas para que mejore la velocidad en el área metropolitana. Julio, gracias por habernos acompañado esta tarde y bueno, estamos a la orden aquí en 5 a las 5 para cualquier tema más adelante. Gracias. 6